Imaginen una ciudad que alcanza los cielos, torres doradas, jardines colgantes, palacios de los que resuenan risas y música. Este es Babilonia. Pero no dejen que su belleza los engañe, porque detrás de estos muros se esconde un mundo completamente diferente. Es un mundo de mujeres cuyos nombres no quedaron en la historia, pero cuya influencia en esta ciudad fue mayor de lo que puedan imaginar. Ellas son las cortesanas de Babilonia, mujeres que vivieron en el lujo, pero pagaron un alto precio por ello. Les contaré su historia, una historia de lujo, pasión y lucha por un lugar en un mundo donde los hombres lo poseían todo. Double asterisk. En Babilonia, una mujer podía convertirse en cualquier cosa, pero no siempre por su propia voluntad. Para muchas, su camino comenzaba en el templo. Ishtar, la diosa del amor y la fertilidad, era una de las más veneradas. Sus templos no solo eran lugares de culto, sino también centros de poder. Las sacerdotisas del templo no eran simplemente servidoras, tenían un papel especial. Los hombres que acudían al templo ofrecían dones, oro e incluso su propia sangre, buscando bendiciones. Las sacerdotisas los recibían en sus aposentos, ofreciendo amor como parte del ritual. Esto no era solo cercanía física, sino una ceremonia espiritual a través de la cual las personas se conectaban con los dioses. Escena: el templo de Ishtar. Mujeres con largos vestidos de seda y joyas doradas bailan frente a la estatua de la diosa. Los hombres colocan ofrendas en el altar y las sacerdotisas las aceptan con serenidad y autoridad. Pero no todas las sacerdotisas vivían en el lujo. Muchas llegaban al templo como esclavas, perdían su libertad, pero adquirían otro tipo de poder: el control sobre aquellos que acudían a ellas. En el templo, una mujer podía dominar a los hombres, incluso si eran reyes o guerreros. Sin embargo, no todas las mujeres de Babilonia eran sacerdotisas. Muchas eran enviadas a los harenes, lugares donde el lujo se mezclaba con la pérdida de libertad. Los harenes eran el hogar de cientos de mujeres, esposas, concubinas e incluso prisioneras que se convertían en parte de la corte real. El harén era un reino de mujeres, pero pocas de ellas tenían verdadero poder. Su mundo estaba limitado por los muros del palacio. Las más bellas e inteligentes podían convertirse en favoritas del rey. Recibían joyas, vestidos e incluso influencia en la corte, pero otras permanecían en la sombra, olvidadas entre cientos. No todas las mujeres llevaban joyas de oro o vestidos de seda. La mayoría vivía en los mercados o en los barrios pobres de Babilonia. No eran sacerdotisas ni concubinas. Eran prostitutas que trabajaban para sobrevivir. En las calles de Babilonia, los hombres podían encontrar mujeres que ofrecían sus servicios a cambio de cobre o pan. Sus rostros estaban marcados por el cansancio, pero siempre llevaban una máscara de sonrisa. Sabían que su belleza era efímera y que su vida dependía de cuánto tiempo podían seducir. Algunas de ellas tenían sus propias historias. Eran viudas que lo habían perdido todo en la guerra. Otras eran prisioneras vendidas en los mercados como esclavas. Babilonia era una ciudad de oportunidades, pero no para todas. La vida en el harén no era un cuento de hadas. Las mujeres competían entre ellas por la atención del rey. Esta lucha a veces se volvía mortal. Envenenamientos, conspiraciones, calumnias, todo formaba parte de su realidad, porque si no lograbas destacar, dejabas de existir. Con el tiempo, Babilonia cayó. Sus muros, que tocaban los cielos, se convirtieron en ruinas. Pero las historias de sus mujeres permanecieron. No eran solo cortesanas o concubinas. Eran maestras de la supervivencia, capaces de convertir su cuerpo y mente en armas. Incluso hoy, sus historias nos recuerdan que detrás de cualquier belleza hay lucha, y detrás de cualquier poder, un precio que pagar. Double asterisk. En Babilonia,
Las mujeres eran mucho más que adornos o entretenimiento. Eran herramientas de la política. Los reyes y gobernantes utilizaban a sus concubinas para fortalecer alianzas, recolectar secretos e incluso debilitar a sus enemigos. En los harenes de Babilonia no solo vivían mujeres locales, sino también extranjeras, princesas entregadas al rey como símbolo de paz, o prisioneras que se convertían en parte de su botín. Cada una de ellas tenía su propia historia y ambiciones. Las princesas a menudo actuaban como espías para sus padres o pueblos. Sus cartas y mensajes, enviados a través de sirvientes, podían cambiar el curso de la historia. Pero si las descubrían, el castigo era terrible. En Babilonia, el perdón era una rareza. Una de las historias más conocidas es la de Casandra, una concubina del rey Nabucodonosor. No era simplemente una mujer para el placer. Era consejera, ayudando al rey a consolidar su poder durante numerosos levantamientos. Pero su influencia despertó envidia entre las otras mujeres del harén y finalmente fue envenenada durante un banquete. La decadencia en Babilonia no era solo física, era parte de su mundo espiritual. Las mujeres desempeñaban un papel clave en rituales místicos que combinaban amor y fe. Sin embargo, estos rituales generaban controversia. Una parte conservadora de la sociedad los criticaba, calificándolos de vergüenza. Muchas mujeres que participaban en ellos se convertían en marginadas fuera de los muros del templo. Para ellas, el templo no solo era un lugar de poder, sino también de refugio. Cuando Babilonia cayó bajo el dominio de Persia, sus mujeres se convirtieron en botín de guerra. Los harenes fueron disueltos, muchas mujeres fueron esclavizadas, y aquellas que tenían posiciones privilegiadas intentaron encontrar nuevos protectores. Las historias de algunas se perdieron en las arenas del tiempo, pero otras, como Anit, una sacerdotisa que huyó a Egipto, o Saria, quien se convirtió en consejera en la corte persa, demuestran que incluso en los tiempos más oscuros, las mujeres encontraban maneras de sobrevivir y dejar su marca. En las festividades dedicadas a Ishtar, por ejemplo, las sacerdotisas del templo realizaban rituales en los que simbólicamente se convertían en la diosa. Los hombres que acudían al templo tomaban el papel de sus amantes, con la esperanza de recibir su bendición. Pero estos rituales tenían un significado más profundo. Aseguraban la fertilidad de la tierra y la continuidad de la vida del pueblo. El destino de las cortesanas, sacerdotisas y concubinas de Babilonia se convirtió en un símbolo de fuerza y adaptación. Eran mujeres que sabían cómo sobrevivir en un mundo dominado por hombres. Sus historias nos recuerdan que, incluso en las condiciones más difíciles, la belleza, la inteligencia y la determinación pueden convertirse en armas. Incluso hoy, después de milenios, las historias de las mujeres de Babilonia inspiran. Se han convertido en parte de leyendas y mitos mencionadas en libros, películas y arte. Aunque muchos de sus nombres se han perdido, su influencia vive en una cultura donde el amor y el poder, la belleza y la inteligencia continúan gobernando el mundo. No las recordamos como cortesanas o esclavas, sino como aquellas que lograron sobrevivir y dejar su huella en la eternidad. Esta es la historia de mujeres que vivieron en una ciudad que tocó los cielos pero cayó a la tierra. Su belleza, sabiduría y fortaleza continúan inspirando. Y aunque Babilonia ya no existe, sus mujeres vivirán en nuestros corazones para siempre. Detrás de los altos muros de Babilonia, las mujeres no solo obedecían, también gobernaban. A veces sus acciones pasaban desapercibidas, pero la influencia de las mujeres en las decisiones políticas y militares era más fuerte de lo que incluso los propios gobernantes podían imaginar. Uno de los instrumentos más importantes de las mujeres era su habilidad para formar alianzas secretas. Utilizaban los harenes, los templos e incluso las calles de la ciudad
para obtener información y fortalecer sus propias posiciones. Pero su poder no se limitaba solo a las palabras. Algunas lograron controlar a los hombres más poderosos, obligándolos a cumplir sus deseos. Double asterisk. Una de las leyendas de Babilonia es la historia de Lamassu, una mujer que se convirtió en consejera clave de varios comandantes militares. Se decía que era experta en intrigas y que podía convencer incluso al hombre más fuerte de cambiar de opinión. Pero sus ambiciones fueron su perdición. Un día, cuando sus cartas secretas cayeron en manos del rey, este ordenó ejecutarla para proteger su poder. Babilonia no era solo una ciudad de palacios y templos. Las calles, los mercados y los barrios pobres también eran escenarios donde las mujeres luchaban por su lugar. Allí no gobernaba el poder del oro, sino el poder de la supervivencia. Las mujeres de las calles, conocidas como sombras nocturnas, sabían cómo pasar desapercibidas y, al mismo tiempo, obtener lo que necesitaban. Poseían los secretos de los ciudadanos que ni siquiera imaginaban que estaban siendo observados. Una de las historias más famosas pertenece a Tiamat, quien vivía entre los pobres pero logró construir su propia red de informantes. Vendía secretos y, a cambio, conseguía lo suficiente para mantener a otras mujeres que no tenían nada. Tiamat se convirtió en una especie de madre para decenas de chicas, pero su actividad era peligrosa. Un día, cuando se negó a vender información importante, fue descubierta y condenada a muerte. Durante las guerras que constantemente acosaban a Babilonia, las mujeres eran las víctimas más vulnerables. Pero su historia no es solo de sufrimiento. Algunas de ellas transformaron el caos de la guerra en oportunidades. Cuando Babilonia estaba bajo asedio, las mujeres a menudo actuaban como mediadoras entre los enemigos. Llevaban mensajes, negociaban la paz o incluso seducían a los enemigos para distraerlos del combate. Una de estas mujeres, Belit, quedó en la historia como la mujer que detuvo una guerra. Su historia suena casi como una leyenda. Se dice que se reunió con el comandante del ejército que sitiaba Babilonia y lo convenció de aceptar condiciones de paz usando solo sus palabras y sabiduría. Babilonia no era solo una ciudad de ciencia, sino también de magia. Las mujeres a menudo estaban asociadas con rituales secretos y conocimientos que podían asustar incluso a los hombres más fuertes. Entre ellas estaban las hechiceras, consideradas intermediarias entre el mundo de los vivos y el de los dioses. Su influencia era inmensa, pero siempre vivían en el límite entre el miedo y el respeto. Una de las hechiceras más famosas de Babilonia fue Enheduanna, quien poseía conocimientos sobre hierbas, venenos y curaciones. Le temían, pero también buscaban su ayuda. Se dice que sus secretos aún están escondidos en las ruinas de Babilonia. Babilonia siempre fue una ciudad de intrigas, y las mujeres eran sus jugadoras clave. Podían ser invisibles, pero su influencia cambiaba la historia. Una de las mayores intrigas que dejó su huella en las leyendas está relacionada con una mujer llamada Samuramat, también conocida como Semiramis. Ella no era simplemente una concubina o una esposa, se convirtió en quien gobernaba desde las sombras del trono. Se dice que sus ambiciones eran tan grandes que gobernó Babilonia después de la muerte de su esposo. Sus decisiones influían en campañas militares, alianzas políticas e incluso en las relaciones con los dioses. Pero su gobierno no fue tranquilo. Las intrigas entre los hombres, que no podían aceptar su influencia, llevaron a una conspiración. La acusaron de usar magia para someter al rey y mantener el país bajo su control. Samuramat desapareció de la historia tan repentinamente como apareció. ¿Fue ejecutada o logró escapar? Nadie lo sabe. Pero su nombre quedó en las leyendas como símbolo de una mujer que se atrevió a tomar el poder en un mundo donde esto era imposible. ¿Por qué las mujeres de Babilonia a menudo eran objeto de conspiraciones y ataques? La respuesta es simple.
Eran peligrosas. Su inteligencia y capacidad para usar la belleza y la manipulación asustaban a los hombres. La última gran conspiración que sacudió a Babilonia ocurrió poco antes de su caída. Un grupo de mujeres del harén, descontentas con su posición, decidió envenenar al rey. No querían vivir a la sombra de un hombre que se había vuelto cruel y las había olvidado. Una de estas mujeres, Saria, fue quien asumió el riesgo. Trabajó durante meses para preparar el veneno, pero la conspiración fracasó. Alguien del harén las delató. Todas las mujeres involucradas fueron ejecutadas y Saria se convirtió en símbolo de las víctimas que no temieron luchar incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Ella conocía todos los secretos de la corte real. Se convirtió en consejera de un general persa y fue su información la que ayudó a Ciro a romper la última resistencia de las fuerzas babilónicas. Pero después de esto, su rastro se pierde. Algunos dicen que se convirtió en concubina, otros que fue recompensada con tierras y libertad. La caída de Babilonia marcó el fin de una era. Las mujeres que una vez dirigieron intrigas e influenciaron el destino del imperio quedaron impotentes ante los nuevos gobernantes. Pero incluso en ese momento, su espíritu permaneció indomable. Las mujeres de Babilonia no solo formaban parte de la historia, eran esa fuerza invisible que mantenía unido al imperio, incluso cuando los hombres lo destruían. Se convirtieron en símbolo de inteligencia, astucia y belleza. Sus historias aún inspiran y generan respeto. Incluso hoy, hablamos de ellas, de prostitutas, sacerdotisas, concubinas y políticas que lucharon por su libertad y poder en un mundo que no fue hecho para ellas. Esto no es solo una historia de amor o decadencia. Es una historia de mujeres que transformaron sus limitaciones en oportunidades. Sus intrigas, su lucha e incluso sus derrotas nos representan, porque el espíritu de estas mujeres vive en cada persona que busca cambiar su mundo. Una de las hechiceras más famosas de Babilonia fue Enheduanna, quien poseía conocimientos sobre hierbas, venenos y curaciones. Le temían, pero también buscaban su ayuda. Se dice que sus secretos aún están escondidos en las ruinas de Babilonia.